Amén, hermanos, damos gracias al Señor. Dios les bendiga, ¿cómo están? Amén, hermanos, gloria a Dios. Ahora nos tocó compartir a su servidor, a este siervo, hermanos, pero anhelaba este tiempo. Yo le decía a mi amada esposa, quiero predicar, quiero compartir, pero ella fue sabia y me dijo, no seas tú, que sea el Señor. Y la hora ha llegado, hermanos, y espero me tengan paciencia. No es fácil. Me tocó dar el resumen de 4 predicaciones en uno solo. Espero que sea de bendición, pero principal, hermanos, que Dios les hable a sus vidas, que no sea yo, ¿verdad? Que sea su Espíritu Santo que se derrame en esta hora, hermanos, en sus corazones, a sus vidas, y salgan bendecidos y fortalecidos con la esencia de Cristo en sus corazones, hermanos. Eso es lo que se trata, hermanos, ¿verdad? Dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo o el hablar, y el verbo, o sea, el hablar era con Dios, y el hablar, el verbo era Dios. Jesucristo, mis amados hermanos, es el verbo, o sea, el hablar, el expresar la voluntad divina de nuestro Dios, para que nosotros conozcamos lo que es Dios y así poder edificar una iglesia. Gracias a Dios, hermanos, que hoy estamos leyendo y escuchando el hablar a la carta de los Colosenses en esta bendita localidad. Ya se ha leído en otras localidades, hermanos, como en Ontario, en Burlington y otras localidades, pero hoy recibimos esa bendición por parte de Dios, hermano. No se había tocado esa carta, ¿verdad? Y la única finalidad, hermanos, es de continuar transmitiendo el eco de la esencia del Espíritu, de la palabra de Dios, de la esencia de Dios, porque allá en Burlington ya fue escrita, ya fue leída, pero fue esa localidad. En Ontario también ya fueron bendecidos y ya se leyó, ya se estudió esa carta, pero ahora aquí a la localidad de Tultitlán se tiene que leer esa carta, hermanos, ¿verdad? En Pan de Vida, hermanos, se caracteriza por formar entendidos con responsabilidad para que siga corriendo la voz de Dios y así llenar todas las naciones con la voz de Dios. De eso se trata, hermanos. Por eso estamos estudiando la epístola de los Colosenses. Tenemos poca audiencia y gloria a Dios, hermanos, porque la palabra del reino se tiene que formar subjetivamente en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? O sea que nosotros, hermanos, vamos en contra de esas enseñanzas de una palabra ligera, que es la lechita a los hermanos que son niños, y así les gusta vivir y así seguirán toda su vida, porque no han recibido esa vianda. Nosotros ya como maduros, amados hermanos, hemos crecido un poco, no hemos alcanzado la madurez, pero tampoco estamos a donde comenzamos, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, ha vencido con su hablar y somos su manada pequeña y somos los que estamos en esta hora reunidos. Algunos pues tuvieron que salir y pues es válido también, ¿verdad? Pero hay otros que tenemos que seguir, que tenemos que ser fieles al Señor, hermanos. Amén. Somos un remanente pequeño del Señor, pero somos bendecidos y fortalecidos con la esencia de su Espíritu Santo, hermanos. Entonces, en esta hora, hermanos, me toca compartir los primeros 4 predicaciones de la carta de los Colosenses. Vamos a introducirnos poco a poco, hermanos, espero me alcance el tiempo. Ahí me avisan si ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Ok. ¿Qué es una carta, hermanos? Una carta es un medio de comunicación enviada por un remitente a un destinatario con textos o información para darles alguna noticia. Sus características de una carta son lugar y fecha, a quién va dirigida, un saludo de cortesía, texto o asunto principal, una despedida en forma amistosa, firma o nombre o rúbrica de quien envía. La carta a los Colosenses, amados hermanos, fue escrita para destacar, la supremacía, la deidad y la suficiencia de Cristo como Redentor y cabeza de la iglesia. Él es el suficiente para todos nosotros, hermanos, porque Él es la misma figura del Dios invisible. Entonces lo podemos ver, hermanos.
Amén, amén. Vamos a ir con el resumen del mensaje número 1, de la lección número 1 que nos compartió nuestro amado hermano pastor, el hermano Lalo. Dios le bendiga, que sea de grande bendición a donde están. Y tiene como título el trasfondo y la ubicación de los colosenses. Nuestra lectura bíblica para iniciar este resumen, hermanos, es Colosenses 1:1 al 2. A ver si me pueden ayudar a ponerlo. Colosenses 1:1 al 2. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles, hermanos en Cristo que están en Colosas y también en Tultitlán, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es un trasfondo? ¿Ustedes saben qué es un trasfondo, mis amados hermanos? Aquí podemos participar, tenemos esa libertad. La base. ¿Quién más? ¿Quién más? No, bueno. Es la información, hermanos, que no se ve a simple vista, ¿verdad? Como lo histórico, lo cultural, geográfico, social, religioso. En los versículos del capítulo 2:8, 2:16 y 2:18, hermanos, son las advertencias y nos muestran los motivos y razones por qué fue escrita esta epístola. Vamos a leer Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Esa es la primera, hermanos. Dice que hay 4 asuntos negativos ahora en este mundo que nos quieren desviar de la centralidad que es Cristo. La primera es la filosofía, la segunda es huecas sutilezas, las tradiciones y rudimentos, o sea, los rudimentos son las enseñanzas. La filosofía, hermanos, es una palabra griega compuesta por 2 partes, filos y sofía. Filos significa amor y sofía significa sabiduría. Juntos, hermanos, filosofía dice que es el amor a la sabiduría, pensamientos, doctrinas, teorías, escuelas, ideologías y todas las convicciones del hombre. Esta palabra filosofía fue atribuida a Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo y gran matemático. De hecho, en esos tiempos era conocido como el padre de los números. Imagínense qué cosas hizo esa persona, pero pues son enseñanzas, ¿no?, de este mundo a final de cuentas. Vamos a leer Colosenses 2:8 en la versión TLA, por favor. Colosenses 2:8 TLA. Hay gente, oigan bien, hermanos, dice, hay gente que aparenta tener humildad y adora a los ángeles. Esos no merecen el premio. Se meten en cosas que no han visto y están llenos de orgullo y sus pensamientos humanos. Otra versión dice, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero solo son enseñanzas humanas. Obedecen ellos a espíritus de este mundo y no a Jesucristo, hermanos. Vamos a leer 1 Corintios 14:33. Por favor, hermanos. 1 Corintios 14:33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí no hay confusión, hermanos. Y si nosotros somos confundidos es porque descuidamos nuestra vida espiritual.
porque Dios es entendido, hermanos. Dios no engaña, Dios no miente, Él no es hombre para mentir, Él es fiel. Esa es una cualidad de Dios único, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, dice que tenemos que hablar, pues, la pureza de la palabra, hermanos, como nos han enseñado en este ministerio, ¿verdad? Todos conocemos al hermano Carrillo, algunos en persona, otros a través de los medios de comunicación, pero lo conocemos, y aún así, a la distancia, ese hablar del hermano Carrillo que Dios le ha hablado, y no porque sea carrillista, sino nada más es por ponerlo como ejemplo, ¿verdad? Nos ha bendecido, hermanos, y por eso seguimos este mensaje que Dios le ha dado, ese hablar que le ha hablado al hermano Carrillo, ese verbo, y nosotros seguimos. Dijimos al principio que tenemos que seguir con ese eco de la palabra, y tenemos que transmitir esa luz. También esa palabra lleva luz y lleva vida a nuestros corazones, a nuestras vidas. Tenemos que continuar con eso, hermanos, ¿verdad? Y no hablar pura palabrería. Pare de sufrir. ¿Lo han escuchado? Pare de sufrir. ¿Quieren tener un terrenito en el cielo? Hay que diezmar, hay que ofrendar. Aquí no, hermanos. Aquí dice, los entendidos entenderán. Y gloria a Dios, hermanos. Vayamos a leer Colosenses 2:16, por favor. Colosenses 2:16, amén. Dice, por tanto, que nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto es nuestro reposo, hermanos. Venir a estas reuniones es nuestro reposo, porque descansamos en Cristo, descansamos en la palabra, descansamos en el cuerpo de Cristo, que es todos los hermanos. Nos gozamos, nos saludamos con alegría, con júbilo, le cantamos al Señor, ¿verdad? Y eso es bálsamo de sanidad y de paz a nuestras vidas, hermanos. Por eso es nuestro descanso. Estamos enfermos, a veces sí no podemos venir. Yo lo he experimentado, ¿verdad? Que venimos de lejos, y no es pretexto, hermanos, pero a veces no se puede. Y hermanos, disfrutemos la vida de la iglesia, es hermosa, es preciosa, porque es el entrenamiento para llegar al reino, hermanos. Amén. Entonces dice Colosenses 2:16, que nada nos robe la paz, hermanos. No importa que nos critiquen. A veces en la propia familia vienen las críticas, ¿verdad? Y nos dice, ¿otra vez vas al amén? ¿No te cansas de ir al amén todos los domingos? No, no me canso, porque esa es mi vida. Esa es mi porción. Ese es mi alimento. Que nada nos robe la vida, la paz en esta vida cristiana, hermanos, porque somos libres, gracias a Dios. Cristo en la cruz nos hizo libres, hermanos, y venimos con libertad para reunirnos en un culto agradable, santo, delante de sus ojos, hermanos, delante de los hermanos. Colosenses 2:18, por favor, pero la versión PDT, si la pueden poner, hermanos. Colosenses 2:18 PDT. Amén. Dice, hay gente que aparenta tener humildad y adora a los ángeles, y esos no merecen el premio. Se meten en las cosas que no han visto y están llenos de orgullo y de pensamientos humanos, hermanos. Qué triste, pero esa es la condición de los del mundo. Nosotros, hermanos, debemos de ser fieles y que nada nos separe de Cristo. Él es quien nos libra de pecar, hermanos, y Él es quien nos perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, porque seguimos haciéndolo, hermanos. No, antes tuvimos una mala vida y ahora, gracias a Dios, poco a poco hemos ido yendo en una transición, que ya no anhelamos esa vida de pecado, ahora anhelamos las reuniones de la iglesia, anhelamos alabar al Señor en un tiempo que tengamos, ¿verdad? Y aún no teniendo el tiempo, hermanos, pero si estamos en el Espíritu, anhelamos las cosas del reino. Mis hermanos, que nada nos separe de Cristo, hermanos. Vamos a ver unas filosofías, hermanos, que se han levantado en este mundo, como el ascetismo.
Es una doctrina con autodisciplina para alcanzar la perfección moral y religiosa. Son apariencias, hermanos, porque nada les da paz en sus vidas. El misticismo, hermanos, es iniciarse también en cultos secretos o misteriosos, cultos de la espiritualidad. El hipnotismo, hermanos, es otra filosofía donde tratan de ser mejores personas por medio de lo esotérico, de la magia, de la astrología y del tarot. Vamos a leer Colosenses 2, 20 al 21, por favor. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, dice. Nos dice, hermanos, que no podemos reemplazar con nada de este mundo la vida, la esencia, la luz, el amor, la gracia, la paz, la misericordia de Cristo. Con nada se puede reemplazar. Con nada, hermanos. Él es único, Él tiene ese título, tiene esa preeminencia, recordemos, hermanos, eso. Cristo es el único mediador con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote. Es el único que entra a la presencia de Dios, es el único que habla la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la función del sacerdote? Ser un mediador entre la iglesia y Dios, ¿verdad? Él recibe lo que Dios quiere hablar y se lo transmite a la iglesia. Y la iglesia, las oraciones, o todas esas cosas, aspectos de la vida práctica de la iglesia, también intercede al Padre por nosotros, que somos la iglesia. Entonces, hermanos, otras denominaciones utilizan mediadores. A ver, hermanos, ¿ustedes alguna vez han escuchado Torre de Marfil? Casa de Oro, Arca de Alianza, Santa Madre de Dios ruega por nosotros. Es cierto, hermanos, parece chistoso, pero y ahí podemos ver la grandeza y el amor de Dios que tiene para con nosotros y de dónde nos ha sacado el Señor, de esas tinieblas, de esos rudimentos, de esas repeticiones vanas, porque no nos llevan a nada, hermanos. Por lo menos nosotros, gracias a Dios, oramos y eso nos da paz. Aunque el mundo venga en contra de nosotros, pero oramos, invocamos su nombre, que es sobre todo nombre. O sea, invocamos la luz a nuestras vidas en esos momentos difíciles, o de angustia, o de persecución, o de escasez, o de enfermedad. Y Él es el bálsamo de sanidad para nuestras vidas. Jesucristo es la vida, hermanos. Gloria a Dios. Amados hermanos, dice que todo el ascetismo intenta eliminar los pecados y purificar el alma, pero no hay ningún cambio en sus vidas, hermanos, sino todo lo contrario. Están más perjudicados o más revueltos por tantas enseñanzas y rudimentos de este mundo, y atrás de todo eso están las potestades de las tinieblas. Están más confundidos ahora, hermanos, quien quieren desviarlos de la única centralidad que es Cristo y la iglesia. Amén. En esta carta de los Colosenses, mis amados hermanos, usa términos más elevados y más específicos y describen a nuestro Señor Jesucristo como la porción de los santos, la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Cristo, amados hermanos, es nuestra salvación, nuestra comida, nuestra bebida, nuestros días de fiesta, nuestro reposo, nuestro carácter, nuestra conducta. O sea, en pocas palabras, Cristo es nuestro perfecto vivir, porque Él es perfecto. Nosotros somos imperfectos y estamos en ese proceso, ¿verdad?, para convertirnos en Cristo. Hay un Cristo todopoderoso, todo inclusivo, y la centralidad de Dios y la palabra de los Colosenses, hermanos, es de que se forme unos Cristos pequeños, porque Él es el prototipo. Cristo es el prototipo
es el primero. Y nosotros tenemos que llegar a esa estatura, hermanos. No somos perfectos, tenemos fallas, ¿verdad? Tenemos situaciones, o esas situaciones producen que nos salgamos a veces del espíritu, porque a veces oramos, confesamos que el Señor es nuestro Salvador, que Dios es todopoderoso, pero a veces le queremos ayudar en nuestras fuerzas. Dios, hermanos, nos habla para no ser engañados con filosofías, rudimentos, doctrinas del mundo, porque atrás de todo esto está la audacia, la mentira y el engaño de Satanás. Confiemos que solo Cristo es lo único que necesitamos ayer, hoy y mañana, porque Él es la figura del Dios invisible. Amén. Bueno, creo que ahí vamos, ¿verdad? Vamos a la lección número 2, hermanos, que lleva por título la introducción a la epístola de los Colosenses. Vamos a estar estudiando, o tengamos en mente, si nos pueden poner, hermanos, por favor, Colosenses 1:5, ahí vamos a tenerlo de referencia un poco. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Gloria a Dios, hermanos. En este mensaje vimos 3 puntos importantes, que son la esperanza que os está guardada en los cielos. Punto número 2, la verdadera palabra del Evangelio. Punto número 3, conociste la gracia de Dios en verdad. Amén. En el punto número 1 dice en Colosenses 1:5, que ya leímos, vamos a leerlo otra vez. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, hermanos, me ayudan por favor a poner Primera de Corintios 13:13. Dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero del mayor de ellos es el amor, hermanos. Para nosotros, estas 3 características de la fe, la esperanza y el amor, es Cristo para nosotros. La esperanza, amados hermanos, en griegos se llama elpis y significa esperar con anhelo, con placer o tener confianza. Vamos a leer Juan 14:23, por favor. Juan 14:23. Gracias, hermanos. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos muchas moradas con él. Muchos hermanos dicen que el Señor Jesús tuvo que partir de esta esfera, de este mundo, para ir al cielo y hacer casitas. Pero no, hermanos, no fue a hacer casitas, no hay casas de Infonavit, ni residencias, ni privadas, no hay nada de eso, hermanos. Han sido engañados, hermanos, ¿verdad? Pero la realidad, bajo el contexto y la pureza de la palabra, mis amados hermanos, es que Cristo fue a morir a esa cruz para resucitar y poder así entrar en cada uno de nuestros corazones. Así, hermanos, convertirnos en templos, en moradas, en casas, en edificios, en una habitación, para que expresemos la gloria de Dios y así formar una gran familia, una ciudad o un reino celestial de vencedores. Esa es la finalidad de lo que nos quiere decir bajo contexto Juan 14, del 2 al 3. Ahora bien, hermanos, veamos 3 aspectos importantes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Saben cuáles son? ¿Se recuerdan cuáles nos dieron esos 3 aspectos? Tres aspectos importantes de la venida del Señor Jesucristo.
en, por y con. Es medio enredado, pero ya cuando uno lo maneja ese hablar, es de mucha bendición, hermanos, y nos ilumina, ¿no? Lo que Dios quiere hablar, hermanos. Dice que vamos a leer Gálatas 4:19. Vamos a ver primero en nosotros. Amén. Gálatas 5:19. 4:19, perdón. 4:19. Gracias, hermanos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Que todos los días, de manera subjetivamente, hermanos, se forme Cristo totalmente en nuestras vidas. Eso es subjetivamente. Objetivamente ya lo tenemos, pero ahora subjetivamente tiene que formarse totalmente en todo nuestro ser para que se pueda cumplir en nosotros. Amén. El punto número 2, hermanos, es por nosotros. Sus vencedores que califiquen para vivir en el reino. Vamos a Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Vamos a leer también Tesalonicenses 4:16 al 18. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 18. Porque el Señor mismo, oigan bien, hermanos, pongamos atención en esto, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos. Amén. Este versículo de Primera de Tesalonicenses, hermanos, nos muestra lo que será el rapto. Y todos ahí diremos, si somos esforzados, hermanos, diremos todo valió la pena. Y nos iremos junto con el Señor. En el punto número 3, que es con, se refiere con la iglesia de todos los tiempos, ¿verdad? Desde que inició la iglesia o antes, ¿verdad? Hasta los últimos tiempos, hermanos, todo lo que todos los mártires que dieron su vida, que colaboraron con la obra del Señor, que en el Antiguo Testamento eran sombras, pero hoy es una realidad, ¿verdad? Como Moisés, como Aarón, cuando vimos las jornadas, todos esos empezaron la obra del Señor, hasta los últimos tiempos de nuestros días, hermanos. Y ahí en esos, con la iglesia de todos los tiempos, hay 3 grupos, hermanos. Los muertos resucitados es el primero, los resucitados y arrebatados. El grupo número 2 son los vencedores de la gran tribulación. En el grupo 3, el Señor, vendrá con sus ángeles y con sus vencedores y vendrán a establecer su reino. En vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:13, por favor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, hermanos. Esto es triste, pero es una realidad también. A la gente no le gusta escuchar la verdad, pero pues vemos, hermanos, que los que no tienen a Cristo como su Salvador y su Salvador, no tienen ninguna esperanza en este mundo. Pero bendito sea Dios, hermanos, que nosotros tenemos la esperanza. ¿Qué es la esperanza aquí o para qué necesitamos la esperanza? Tenemos esa bendita esperanza, ese Cristo, esas ganas, esa fe, ese anhelo de manifestarnos cuando el Señor venga a reinar. Por eso, hermanos, tenemos que ser esforzados y ser de bendición para la iglesia. Amén.
todos podemos servir, hermanos. Abran su corazón, hermanos. No se arrepientan. El día que el Señor venga y nos llame a cuentas y nos diga, ¿y tú qué hiciste? Si recibiste la semilla de Jesucristo, ¿serviste a la iglesia? ¿O te quedaste con nada más para recibir? Porque ya estamos gorditos varios, hermanos, pero gorditos espiritualmente. Nos llenamos, nos alimentamos. ¿Y cuándo compartimos ese maná que el Señor nos da? Tenemos que, recordemos lo que dijimos al principio, tenemos que seguir con ese eco, con esa luz, con esa palabra que hemos recibido. Tenemos que engrandecer el reino, hermanos. Ya dependerá de cada quien acepte la bendición o quien le entre por un lado y le salga del otro, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, tenemos que servir. Bueno. El punto número 2, amados hermanos, es la palabra verdadera del Evangelio. Vamos a leer Colosenses 1:5 otra vez, por favor. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Gloria a Dios, hermanos. A causa de escuchar este Evangelio que nos han dado por parte de Dios, oigan bien, santos, el amor por los hermanos es el fruto provocado por el Evangelio hablando bajo contexto, hermanos. Otra vez, el amor por los hermanos es el fruto provocado por escuchar el Evangelio. Hablando bajo contexto, hermanos, porque antes ni nos conocíamos y menos nos amábamos. ¿O ya se amaban, hermanos? Ahora amamos porque tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Por eso decir, yo los amo a todos en el amor de Cristo, ¿verdad? Ahora podemos amar. O sea, ese Evangelio, hermanos, nos convirtió de las tinieblas de tener ese corazón duro, ¿verdad? Hasta para nuestra propia familia, a ser un poquito ya más tolerantes, más conscientes, más amorosos. Porque si decimos, es que yo soy duro, yo no me gusta demostrar mis sentimientos. Cuidado, hermanos, porque el tiempo camina, el tiempo vuela y no nos va a alcanzar el tiempo para demostrar el amor y el afecto hacia nuestras personas queridas, hacia nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, ¿verdad? Tenemos que expresar la vida de Cristo que tenemos, ese amor, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, hoy nos amamos, hoy nos toleramos y hoy somos la familia de Dios, hermanos. Que la esencia, el amor, la paciencia y la luz de Jesucristo, hermanos, sature cada uno de nuestro ser para perdonar toda ofensa, hermanos. Seamos libres, hermanos. Perdonemos toda ofensa, hermanos. O malos entendidos que hayamos tenido con algún hermano, con una persona que esté a nuestro alrededor. Solo a través de Jesucristo podemos amar a todos los hermanos. Perdonemos como Cristo nos ha perdonado, hermanos. En Cristo, hermanos, esa esencia, ese poder, porque en Cristo tiene poder, hermanos. Podemos masticar, como se dice ahora, perdón por esa expresión, pero ahora podemos masticar a los hermanos que son difíciles de masticar. De veras, hermanos. A veces decimos, sí hay el hermano, a la hermana, ese hermano no me hables de él, no sé, por algo no me cae, no me pasa. No, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Debemos hacernos uno mismo en ese cuerpo, hermanos. Con amor, con paciencia, con misericordia, así como lo hizo el Señor Jesucristo, porque nosotros estábamos peor antes y ahora nos ha venido a transformar a su luz admirable. Gloria a Dios, ¿no le dan gracias al Señor, hermanos? Amén, gloria a Dios, hermanos. El punto número 3, hermanos, es la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios es dada por medio de Jesucristo, sin Él nada somos. Oremos, hermanos, con fe, derramando en nuestro corazón todo nuestro ser, disfrutemos la gracia de Cristo.
echemos mano de lo que Dios nos ha dado, disfrutemos esas bendiciones espirituales, hermanos, porque no son cualquier cosa. Cuando, por ejemplo, yo en mi trabajo tengo que hablar algunas cosas del trabajo con mi jefe, él es muy duro, él es muy de este mundo, está muy arraigado, ¿no? Y no es porque hable mal de él, pero nada más es por ponerlo como ejemplo. Y antes de cualquier cosa, sé lo que tengo que ir a mi lugarcito secreto. Lugar secreto, hermanos, no es un lugar específico. Podemos orar en una tienda, en una farmacia, en un parque, ¿verdad? Yo soy operador o chofer y yo me encierro en mi mundo, subo los vidrios, pongo el aire acondicionado. Señor, entro en tu presencia, ayúdame, Señor, habla tú por mí, dame de tu gracia, Señor, sé tú hablando con mi jefe, Señor, porque en mi yo nos vamos a deschongar, Señor, ¿verdad? Pero Señor, sé tú, Señor, tú eres el prudente, tú eres la verdad, Señor. Yo puedo mentir a mi conveniencia, pero dame tú esa gracia, Señor, para que se resuelvan todas las situaciones. Y Dios obra, hermanos. Y a veces mi jefe, de verlo así de repente como un ogro, lo veo así como un gatito y me río, pero yo sé quién está haciendo esa obra, hermanos. Amén. Y así lo podemos hacer, hermanos. Entonces, mis amados hermanos, Cristo como la gracia es la esperanza de todo creyente para vivir la realidad y cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a leer Colosenses 1:7, hermanos. Gracias. Dice, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. Aquí, mis amados hermanos, Epafras fue capturado por ese evangelio que compartía, que hablaba con denuedo el apóstol Pablo en Éfeso. Fue un fundador y pastor de la iglesia de los Colosas, ¿verdad? Epafras es un ejemplo, hermanos, de liderazgo humilde y comprometido, porque él amaba la oración intercesora. Además, Epafras era el puente entre el ministerio que predicaba Pablo y que llevaba a las iglesias locales, hermanos. Anhelemos hacer como Epafras también. Como punto importante, mis amados, la esperanza se refiere a que todo lo que hagamos en la vida de la iglesia, aquí en esta tierra, así recibiremos la recompensa en los cielos. Recordemos, amados hermanos, que como sembramos, así vamos a cosechar. Vamos al mensaje número 3. Todavía tenemos tiempo, creo que sí, va un poquito. El mensaje número 3, hermanos, lleva como título la oración y la acción de gracias del apóstol Pablo. Al estudiar la carta de los Colosenses, amados hermanos, estamos tocando el corazón de Dios. Y eso, hermanos, nos limpia, nos lava, nos santifica. Tenemos que agradecerle a Dios que nos ha dado a todo el inclusivo, a Cristo. Vamos a ver dos puntos importantes, hermanos. En el punto número 1 está la oración, y eso es de Colosenses 1, del verso 9 al 11. Y el punto número 2, acción de gracias, que es de Colosenses 1, del 12 al 14. Vamos al punto 1, dice, oremos para que Dios nos dé el discernimiento y hagamos su voluntad para ser salvados con la vida de Cristo y para no mezclarnos con las filosofías y rudimentos de este mundo. Porque si nos inclinamos por lo que vemos, por lo que oímos, hermanos, en este mundo y no nos guardamos en el Espíritu, vamos a hacer un lado a Cristo. Y recordemos que Cristo es la centralidad de la iglesia. Vamos a leer 1 Corintios 1:30, por favor. 1 Corintios 1:30, gracias. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención,
Estos aspectos, amados hermanos, nos dan como resultado el poseer la mente de Cristo para discernir de lo bueno de lo malo. Como nos dice, ahora vamos a leer por favor primera de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retener lo bueno. También en Daniel 12:10 dice, los entendidos entenderán. Aquí vamos a ver dos ejemplos, hermanos, dos puntos importantes en el Nuevo y en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque el apóstol Pablo, hermanos, decía, el que esté falto de sabiduría, pídala y la va a recibir. Pero él se quedó con la idea del Antiguo Testamento, hermanos, pero por eso el apóstol Pablo sí entendió lo que es el Nuevo Testamento y ha escrito a la Iglesia Universal la nueva dispensación de Cristo, todo incluido. Ya no es necesario que la pidamos, ya la tenemos, ya la hemos recibido a través de Cristo. O sea, Cristo es todo es todo, hermanos, no le hace falta nada. Todo está incluido en Él, la vida, la gracia, la paz, la misericordia, el amor. Todo está incluido en ese bendito Cristo que nos ha dado Dios, hermanos. La sabiduría, hermanos, es la intuición de nuestro espíritu viviendo con la mente de Cristo. Vayamos a 1 Corintios 2:14, por favor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amados hermanos, nos dice que las cosas de Dios para el hombre almático son locura, pero para nosotros, hermanos, es vivir extasiados con esta palabra. Animarnos, hermanos, ya vimos anteriormente, tenemos una esperanza, tenemos que animarnos, tenemos que despertar, tenemos que seguir caminando para que Cristo se forme subjetivamente todos los días en nosotros, hermanos. Si estamos sentados o dormidos, no nos va a llegar la salvación, no nos van a llegar esas bendiciones que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Tenemos que permanecer fieles al Señor, hermanos. Vamos a leer Mateo 6:33, por favor. Mateo 6:33. Amén. Gracias, hermanos. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, hermanos. Que Dios nos ayude a discernir, hermanos, lo que es lo del reino, las cosas espirituales, entre las cosas materiales, para no ser engañados. No busquemos, hermano, más bien busquemos, la comunión íntima con Dios, confesemos y confiemos en Dios. En Él siempre, hermanos. Y no tratemos de ayudarle, hermanos. Vamos a leer Gálatas 2:20, ya todos se lo saben, ¿verdad? Gálatas 2:20. ¿Quién se lo sabe, Gálatas 2:20? ¿Qué dice Gálatas 2:20? A ver, mi amado Juanito, hermano Juanito. Amén, santo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, es el vivir en plenitud, tomando nuestra porción diaria a través de Cristo. Si tomamos esa porción que es Cristo, hermanos, ya no vamos a vivir nosotros, va a vivir Cristo en nosotros. Eres lo que comes. ¿Qué comes? ¿Comes la palabra? ¿Comes Cristo? ¿O comes cosas del mundo? ¿Qué comemos, hermano? Lo que comemos, eso es lo que reflejamos. Y no nada más en un cuerpo, sino espiritualmente también, hermanos. Vamos a leer Colosenses 3:17.
pero en la nueva versión internacional, por favor. Amén, dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias al Padre por medio de Él. Hagamos todo en Cristo, hermanos, para la gloria de Dios. Así parece fácil, pero eso es glorioso. Hagamos todo nuestro vivir, andemos en Cristo para glorificar al Padre, hermanos. Vamos a leer Colosenses 1:10, por favor. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo momento. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, hermanos. Andemos experimentando siempre la vida de Cristo para dar fruto, como lo dice en Gálatas 5, 22, 23, si me pueden apoyar, hermanos. Gálatas 5, 22, 23, por favor. El 22, hermano, por favor. Amén, ahí está. Mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe. El 20. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, hermanos. Eso es dar frutos, hermanos, amor, gozo, paz. O sea, los frutos del Espíritu son muchísimos, pero aquí menciona algunos, los más importantes, ¿no? Pero así como la palabra de Dios es infinita, también los dones del Espíritu son infinitos, hermanos. Solamente nos hace mención de unos cuantos. Expresar al Cristo maravilloso, todo inclusivo, abundante y suficiente, hermanos. Eso es dar los frutos. Las personas en estos días, algunos salen de vacaciones y se atreven a decir, los que no son de Cristo, ¿verdad, hermanos? Que la vida en el mar es más sabrosa. Híjole, qué envidia, ¿no? Pues ni tanto, hermanos. Ni tanto, hermanos, porque nosotros que somos del reino de Dios, confiamos que la vida de Cristo es maravillosa, gloriosa. Y por eso, hermanos, es que venimos a esta reunión. Aquí estamos escuchando, ¿verdad? Está hablando Dios y estamos escuchando su palabra. Hermanos, y eso, hermanos, produce transformaciones, milagros, sanidades, prodigios, hermanos, pero en una forma espiritual. Yo sé que Dios les ha hablado algo y se les va a quedar algo de este hablar de Dios, porque no es mío, es de Dios, hermanos. La gloria y la honra sea para Dios primero. Nosotros solamente, como dice el apóstol Pablo, somos colaboradores. Pero, hermanos, somos muy afortunados. Disfrutemos cada oportunidad que nos da el Señor de venir a esta bendita iglesia, hermanos, esta bendita reunión, ¿verdad? Practiquemos lo que dice en el libro de los Hechos 5:42. Gracias, hermano. Dice, y todos los días, no nada más el domingo ni el miércoles, dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Oh Señor Jesús, hermanos, esto es glorioso. Reunidos, hermanos, para compartir el pan que viene del cielo. Nuestra centralidad en toda reunión debe de ser Cristo, hermanos. Cuando nos inviten a comer, cuando nos inviten los familiares, sí, está muy rica la comida, pero más rico es hablar de Cristo, ¿verdad? Esa persona se ve que le va bien, se ve que es rica, pero nosotros somos ricos porque tenemos a Cristo, hermanos. Vamos a leer Juan 15:5, por favor, hermanos. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, hermanos, como quien dice, aquel hermano dice, sin Cristo estamos fritos y sin manteca. Dar fruto es vivir a Cristo y expresar su vida sembrada en nosotros, hermanos. En Cristo podemos soportar, hermanos, todo lo que venga en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? ¿En serio, hermanos? ¿En serio? ¿En verdad? ¿Soportamos todo lo que venga en nuestras vidas y tenemos y vivimos a Cristo? Amén. Vamos a ver otro ejemplo para entender esto. Mateo 7, 24 al 27, hermano, por favor, para entender esto. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que oye estas palabras, este hablar que estamos aquí dando por parte de Dios, y las hace, o sea, las lleva a cabo, no nada más le entra a un lado y le sale del otro, ¿verdad? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca es Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que le escuchó y le salió del otro lado, que edificó la casa sobre la arena. El 27, hermano, por favor. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Se quedó sin nada, hermanos, ¿verdad? Se quedó sin morada. Y nosotros al principio dijimos que somos la morada del Señor, ¿verdad? En Juan dice que el Señor fue para hacer muchas moradas. Entonces, hermanos, ahora les pregunto, ¿en verdad en verdad podemos soportar todo lo que venga en nuestras vidas? Amén, hermanos, amén, claro. Porque aquí nos lo está confirmando el Señor, que el que es prudente edifica un altar para Dios, y el que le entra por un lado y oye y se le sale del otro lado, hermanos, se va a quedar sin nada, no va a tener lugar a donde morar, y va a andar morando toda la eternidad sin casa, sin hogar. Qué difícil es, hermanos, se nos rompe el corazón cuando vemos a una persona de calle, ¿verdad? Nos toca el corazón, hermanos. Y a veces hasta nos quebranta ver en qué condiciones están esas personas. Y nosotros que tenemos alimento nos quejamos, ¿y por qué esto otra vez? ¿Y por qué haces tanto? ¿Y por qué no me tienes mis cosas? ¿Y por qué no me has lavado? O cosas así en el matrimonio. Es difícil, hermanos, muy difícil, pero si somos prudentes y edificamos aún nuestro matrimonio en la palabra del Señor, en la roca, vamos a tener victoria, hermanos. Y así nuestros hijos se rebelen, hermanos, porque el diablo no duerme. Y aunque vengan situaciones a nuestras vidas que yo ya no quiero ir a la iglesia, ¿y por qué me llevas tanto tiempo? Pues si quieres ir, ve tú solo. Unos ejemplos, ¿no? Si edificamos nuestra vida en esa roca, hermanos, vamos a ser vencedores. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Entonces, el punto número 2, hermanos, de esta lección es la acción de gracias. Vamos a leer Colosenses 1, 12 al 14. Colosenses 1 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos, hermanos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oh, hermanos, somos ricos, hermanos, si vivimos a Cristo, porque Él es el Rey de la sabiduría infinita por los siglos de los siglos, hermanos. Ya ya casi acabamos, amados. Ya. El mensaje número 4, hermanos, dice: trasladados de las potestades de las tinieblas.
¿verdad? Vayamos a Hechos, por favor, 26:18. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, iglesia de Tultitlán, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y a la potestad, de la potestad de Satanás, a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cristo, hermanos, ha venido a nuestras vidas a perdonar nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestros pecados, para sacarnos con su amor y su perdón de las tinieblas, para vivir en un nuevo reino de luz y de amor. Un ejemplo, hermanos, es el encuentro de Jesús con el apóstol Pablo. Fue trasladado de las tinieblas, de la religiosidad, dejándolo ciego, y que tuviera un proceso de fe para vivir una nueva vida ahora en luz, en la luz de Cristo. Y de eso se trata hoy en día, amados hermanos, que todos nosotros prediquemos el buen testimonio de lo que ha hecho Cristo en cada una de nuestras vidas, y así otros puedan recibir esa luz en sus vidas, hermanos. Aquí todo el proceso que vivió Pablo es una imagen para entender las cosas espirituales que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Las potestades de las tinieblas, amados hermanos, no solo se trata de hacer pecados visibles, ¿no? Como robar, mentir, sino también aquí, si recordemos que si no, el diablo y las potestades nos quieren hacer pecadores, ¿verdad? Pero si no nos vuelve pecadores, nos vuelve religiosos. De una o de otra forma quiere engañarnos, ¿verdad? Abran bien sus ojos, hermanos, por eso dice que la luz es para que no nos engañen esas tinieblas en nuestras vidas. Entonces, hermanos, las potestades también practican la religiosidad, gimnasias espirituales o filosofías agnósticas, con el fin de frenar el apetito carnal. Como ya vimos, ¿no? Todo lo que termina en la familia del ismo, ¿ah? En esta Semana Santa, hermanos, un ejemplo, hay procesiones que hacen. Hay una procesión en Taxco, Guerrero, que cargan rollos de varas de zarzas con espinas. Y pesan 100 kilos, hermanos. Bueno, ellos así están, ¿verdad? Esas sus creencias o sus tradiciones, no es su fe, son sus tradiciones, ¿verdad? Otros hacen la procesión del silencio y otros se van latigueando, pero pues no, hermano, no sirve de nada, ¿no? Y todo eso, hermano, es provocado por las potestades. Entonces podemos ver que también hay aspectos de estas potestades, aspectos visibles e invisibles, cosas de buena apariencia o según de buenas intenciones, ¿no? Vamos a leer Efesios 6:12, por favor, hermanos. Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay potestades y gobiernos en una forma supraterrenal, o sea, por encima de este mundo físico, en las regiones celestes, y existen 3 cielos o 3 dimensiones, hermanos. Eso nos lo compartió el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 12:2. Entonces, hermanos, el primer cielo, hermano,
es todo lo que vemos, a donde habitamos en esta tierra. El segundo cielo, hermanos, es en los aires, en las regiones celestes donde viven los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y el tercer cielo o la tercera dimensión, hermanos, es donde habita Dios y todo su reino. Por eso siempre estamos en medio de una guerra, hermanos. Nosotros somos el primer cielo, ¿va? Luego el segundo cielo y luego el tercer cielo. Y siempre somos afectados, hermanos, por estas potestades. Hay una guerra, hermanos, entre el bien y el mal en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esos dos reinos, tanto de las tinieblas y de la luz de Dios, hermanos, quieren venir a establecer su reino totalmente. Entonces se levanta la lucha, ¿no? ¿Qué pasa ahorita en Medio Oriente? ¿Qué cosas se están peleando? ¿Las tierras? U otros intereses, ¿no? Y por eso están en conflicto, y así es con nosotros en nuestro diario vivir. A veces viene una persona y la vamos a saludar y agarra y hasta se pasa así de frente y ahora, ¿qué le hice? ¿Qué le dije? Lo ofendí, no le hablé, o me habló, no le escuché, no le contesté, ¿no? Pero esos son luchas espirituales, hermanos. A veces no vamos en pareja y vamos en el carro y, oye, sí. Y ya cuando ves, ya tienen su cara así, les cambia el rostro, hermanos, dices, oh Señor Jesús, ya mejor vámonos, ¿no? No, o sea, son cosas que, y sí parece de risa, hermanos, pero en verdad, hermanos, en verdad. O hacemos planes, nos vamos a levantar temprano, vamos a hacer esto, y ya nos levantamos por la gracia de Dios y ya vemos, dijimos, no, ya empezó la lucha, hermanos, ¿no? Hay que estar ahí al pendiente de esas situaciones, hermanos. Algunos hermanos intentan pelear contra las potestades, pero no tienen éxito alguno, hermanos, pues intentan amarrarlos, encadenarlos, golpearlos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Sí han escuchado de las guerras espirituales? De que te amarramos, no tienes parte ni suerte, ¿verdad? Y órale, ahí te va por portarte mal, pero no, hermanos. ¿Cómo se puede pelear contra esas potestades si son espíritus y no ocupan un cuerpo en esta tierra, hermanos? Vamos a leer Hechos 19 del 13 al 16. Hechos 13. Fíjense aquí, hermanos, tengamos cuidado de querer reprender esas potestades, porque dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, aquel que predicaba Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo a Jesús, conozco y sé quién es ese tal Pablo, ¿no? Pero vosotros, ¿quién sois? Nada, nadie, no somos nadie. Si nosotros no tenemos a Cristo, no somos nada, hermanos. No tenemos nadie. Solamente viviendo, expresando la luz de Cristo, la santidad de Cristo, las tinieblas van a reconocer quién mora en esta habitación y saldrán huyendo. No hay necesidad de reprenderlas, ni de encadenarlas, ni de amarrarlas, no hay nada de eso, hermanos. De lo contrario, hermanos, vamos a salir avergonzados, porque dice otra versión que salieron desnudos y heridos, o sea, salieron avergonzados por querer ser alguien que no lo son. Por eso esa luz tiene que ser genuina en nuestros corazones, ese amor. Vamos a leer primera de Pedro 2:9, por favor.
Mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, Dios nos rescató con su bendito amor para dar fiel testimonio eterno. Algunas personas se creen ser buenos, que no buscan problemas, que les gusta tomarse ahí una copita, una cerveza, una, dos, tranquilos en su casa y no se meten con nadie, ¿verdad? Pero, hermanos, todo eso proviene de las potestades de las tinieblas, la cual actualmente gobierna a todo este mundo, con buenas apariencias, aún con los estudiados. Digo, no es nada contra los que tienen sus carreras ni nada más, pero aún los que son estudiados, que son entendidos, ¿verdad? Tienen conocimiento, ¿verdad? Y pues sí, tienen su mérito, ¿no, hermanos? Pero aún teniendo ya una carrera, teniendo un doctorado, una maestría, son manipulados y se creen, su confianza está en su inteligencia propia, en su sabiduría propia. Es que yo leo y retengo las cosas así. Eso no, hermanos. No, hermanos. No, son manipulados y creen en su propia inteligencia, en sus propias fuerzas, y no creen en nuestro Dios. Para que veamos cómo está este mundo, hermanos. Vamos a leer esto que es muy bonito en Hechos 4:13, hermanos. Ahora vamos a ver la otra moneda, la otra cara de los que no son estudiados. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, sin estudios, sin conocimiento, sin sabiduría, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hoy en día, amados hermanos, la iglesia está llena de estos dos tipos, de Pedro y Juan. Somos de clase media o baja, hermanos, y gloria a Dios, hermanos. Algunos no tuvimos grandes estudios, pero nos ha usado para hablar con denuedo el evangelio, porque es la voz de Cristo, hermanos, y la voz de Dios. El evangelio es la voz de Dios y la voz de Cristo, ¿verdad? A veces yo me maravillo, digo, yo no soy nada, hermanos, y si valgo la sangre de Cristo. ¿Cómo digo? No, me maravillo lo que Dios ha hecho en mi vida, porque no siendo nada, hermanos, uno más de allá afuera, Dios tuvo misericordia de mí, y a veces me rehusaba en tener la fe en Dios, y Dios me ha llevado a tocar fondo, hermano, no una, no dos, varias veces, de una o de otra forma. En salud me ha llevado 2 veces a tocar fondo, y una con problemas familiares entre mi matrimonio. Y aún pensaba yo que yo estaba bien con Dios, que estaba bien con los hermanos, que estaba bien con la iglesia, que ofrendaba, que alababa a Dios, que me hacía uno con los hermanos de la oración. Dije, todo bonito, ¿no? Pero ¿qué nos guardamos, hermanos? ¿Qué nos guardamos? ¿Sigamos acariciando el pecado, aunque sea de lejitos? ¿O ya le dimos fin y le dimos vuelta a la hoja? A veces salgo a manejar, salgo a carretera, salgo a varios lados y estoy bien, y de repente me empiezo a sentir mal. Se me empiezan a dormir los brazos, las piernas, me siento bien mareado y tengo que salir a carretera. Y por la gracia de Dios llego a mi destino
5, 15 minutos y otra vez aviéntate 3, 5 horas manejando. Pero la gracia me ha llevado a tener fe de que siempre Él me lleva y me regresa con bien. Aunque esté enfermo, aunque no me sienta bien, pero su Espíritu es el que me da la fuerza. Cristo me alumbra mi camino para regresar a mi hogar. Amén. Y yo me maravillo porque le digo, Señor, veo toda su creación, las nubes, los montes, los caminos, el resplandor del sol, y es bonito, hermanos, y cuando uno va encendido en el Espíritu, va uno cantando, que canta uno horrible, pero va agradándole a Dios, ¿no? Y se siente la presencia del Señor que va ahí al lado, hermanos, pero esa es creación, pero yo disfruto más al Creador, hermanos, y me maravillo y le digo, oh, Señor, ¿cómo has tenido misericordia de mí? Y este versículo que leímos, que son del vulgo, dije, ¿cómo Dios tiene misericordia de mí y me revela? Hay veces que voy escuchando al hermano Carrillo, porque hay que redimir el tiempo, hermanos, porque vienen pensamientos luego, quieren anidar encima de nuestra cabeza y voy escuchando al hermano Carrillo, y ahí voy manejando, no. Y me vuelvo, entro en un éxtasis, hermanos, de la palabra, me captura ese hablar de parte de Dios en los labios del hermano Carrillo. Y digo, oh Señor, y ya voy así manejando, y de repente veo toda la imagen, toda la esencia de lo que está hablando el hermano. Le digo, wow, Señor, wow, me vuelvo loco, así, ¿no? En el espíritu. Y ya vuelvo en sí, digo, caray, ¿cómo me pasé de un carril a otro? ¿Cómo bajé el puente? ¿O cómo hice esto? No lo sé, hermanos. Y sí me da miedo porque digo, pues, me distraigo, pero sé que el Señor guarda mi camino, hermanos. Amén. Entonces, amados hermanos, tengamos cuidado, hermanos. Otros puntos para contemplar, hermanos. No midamos los dones que Dios nos ha dado, hermanos, a cada uno de nosotros. Algunos nos dan los dones de la alabanza, tocar algún instrumento, ¿verdad? Algunos de orar por otras personas, algunos maestros, como nuestra amada hermana, ¿verdad? Y Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros, pero no es para presumirlos, hermanos, es para aportar, para colaborar, hermanos, porque si tratamos de medir los dones que Dios nos ha dado, se va a enaltecer nuestro corazón, porque nos vamos a creer mejor que todos los hermanos. Y no, aquí todos somos iguales, hermanos, todos somos iguales, todos hemos recibido la medida de fe por igual, y confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces no hay por qué creerse más que los otros. Yo disfruto cuando me dan la bendición de venir a abrir aquí el servicio, de cerrar, de poner las sillas, de recibir a los hermanos, ¿verdad? Todo se tiene que disfrutar, hermanos, porque el servicio y nuestro diario vivir es para la iglesia, para el Señor. Todo tenemos que disfrutar, hermanos. Que Dios guarde nuestros corazones, hermanos, porque si nos creemos mejor que los demás, somos manipulados por esas potestades, hermanos. Recordemos que Lucifer quiso ser mayor que Dios, ¿verdad? Quiso ser más grande que Dios, quiso brillar más que Dios, y la luz verdadera, hermanos, es Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, hermanos. En el Antiguo Testamento, ya para cerrar, hermanos, en el Antiguo Testamento, la ley que dio Dios al pueblo de Israel, la convirtieron en ley. Bueno, más bien, la ley fue convertida en tinieblas, porque la volvieron religiosidad. Y la intención de Dios era que ellos conocieran quién era Dios, que Él era santo, que Él no mataba, no mentía, ¿verdad? Y ellos se volvieron una religión, pero fueron influidos por las potestades de las tinieblas. ¿Para qué, hermanos? Fíjense cómo es tan audaz el diablo. Para tener a todos los del pueblo presos,
nosotros ya no somos presos, hermanos. Nosotros tenemos esa libertad ahora en el Nuevo Testamento. ¿Para qué, hermanos? Para darnos una nueva vida abundante. En Cristo, hermanos, la gracia es la gracia que viene del corazón de nuestro Padre Celestial. Para cerrar ahora sí, hermanos, no es media hora ya, es esto, al final. Vivamos regocijados, hermanos, con esa luz, porque somos escogidos y predestinados, hermanos. Somos sus amados de Dios, para expresar toda su gloria, hermanos, y vencer con su luz admirable todo el reino de las tinieblas, hermanos. Amén. Espero que no les haga confundido, que no les haga hablado ni yo, hermanos, porque me costó mucho trabajo, pero hay que estar dispuestos, hermanos. Cualquiera puede venir, hermanos, y pedir la bendición de compartir la palabra, hermanos. Tenemos el don, tenemos la luz, tenemos el amor de Jesucristo. No nos hace falta nada, hermanos. Solamente tener un corazón dispuesto para el Señor, para amar a los hermanos, para colaborar en la vida de la iglesia. Es lo único que nos falta, hermanos. Desarrollemos nuestros dones, hermanos, pero para edificación de la iglesia. No se los guarden. Hay hermanos que oran precioso, precioso, y nos cautiva, esa oración nos cautiva nuestros corazones. Pero sabemos que es el Señor, hermano, hablando en sus corazones. Hay hermanos que alaban al Señor, que dices, wow, son ángeles. Y sí, son ángeles en cierta forma, pero la esencia es Cristo alabando al Padre. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Espero que no me haga pasado mucho del tiempo. Y si no, como dicen los que predican, ahí después se los repongo. No es cierto, no es cierto. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos, que tuvieron el tiempo y el corazón de venir a escuchar la palabra. No a mí, hermanos, yo me hago a un lado, yo no soy nada, hermanos, solamente soy una voz, como decía, ¿verdad?, Juan el Bautista. Yo solamente soy una voz que clama en medio del desierto, aquel que está sediento y hambre de la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te agradecemos, Señor, con todo nuestro ser, Señor, tu palabra en esta hora, Padre. Agradecemos, Señor, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en esa cruz, Señor, que nos ha redimido, Señor, nuestras faltas, Señor, nuestras iniquidades, Señor, y nos ha pasado de las tinieblas a tu luz admirable, Padre. Si te hemos hecho un lado, Señor Jesús, perdona nuestro ser, Señor, perdona nuestro corazón, porque tuvimos el deseo, Señor, de apartarte, Señor, para deleitarnos en pecados y en delitos, Señor. Pero Padre, Señor, tú dices que eres intercesor con nuestro Dios Todopoderoso y que eres abogado, Padre. Hoy nos rendimos, Señor, ante ti, Señor. Hoy, Señor, abandonamos todo lo de este mundo, Señor, nos hacemos uno mismo en ti, Padre, en tu corazón, en tu luz admirable, Padre. Queremos ser vencedores, Señor. Gracias, Padre, por esta manada, Señor, pequeña, Señor, que ha venido, Señor, con hambre y con necesidad de ti, Señor, de tu palabra, Padre. Bendice sus vidas, Señor, bendice su corazón, bendice su espíritu, bendice su alma. Llénanos, Señor, satúranos, Señor, de tu esencia, Padre. Queremos caminar agradándote, Señor. Queremos caminar para edificar tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser vencedores, Señor. Anhelamos ese reino, Señor. Antes anhelábamos, Señor, pecar, Señor, esa vida, Señor. Pero hoy, Señor, tú nos has llevado a esa transición de tu luz admirable, Señor. Y hoy somos hijos de luz, no somos hijos de tinieblas, Padre. Señor, bendice a todo aquel hermano, Señor, que escuchó esta palabra, Padre. Sigue bendiciendo a nuestros pastores allá en Oaxaca, Señor. Que tu verbo, que tu hablar, Señor, sea esa esencia a través de los labios de nuestro hermano pastor. Que edifique esa iglesia, Señor, que le traiga paz, Señor, y que les ponga un nuevo ánimo a nuestros hermanos de allá, Señor, para que puedan vivir en resurrección a través de tu luz admirable, Padre. Gracias te damos, Padre. Bendice a todos nuestros hermanos, llévanos con bien, que podamos disfrutar esta vida en Cristo, no nada más en esta tarde, Señor, sino en nuestro diario vivir.
Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno, santo y maravilloso, Señor. Te la brindamos, te la ofrecemos, Señor, en el nombre precioso de tu amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Demos gracias al Señor y un aplauso, hermanos. Amén.